Universitaria, música, noticias y cultura para los que piensan, opinan y saben escuchar. Radio Universitaria es tu voz. Estás escuchando Salud Preventiva, el programa que te conecta con el poder de las plantas y la prevención. Muy buenos días, estimada comunidad huancabelicana. Sean bienvenidos a una nueva sesión con Salud Preventiva. El día de hoy les acompaña Vera Belis William Nilbert, quien les hablará acerca de la importancia de la prevención para las iras. Así es, William. Muy buenos días también, comunidad huancabelicana, radio oyentes de la radio universitaria. Les habla John Sánchez Enríquez, también parte de este equipo. Y nuevamente nos reencontramos para abordar lo que es un tema vital en la salud pública, ¿no? Lo que son las iras, que no se limitan al resfriado común, sino son un conjunto de enfermedades que afectan desde la nariz hasta los pulmones. La prevención adecuada es el pilar para evitar complicaciones serias, especialmente en los grupos de mayor riesgo. Así es, mi estimado. Cabe recalcar que en la semana 47 ya hemos acumulado en el departamento de Huancavelica 843 casos, lo que es una cifra muy alarmante. Como se sabe, las iras son enfermedades que se dan con mayor casos respecto a las sedas. Por ello, es crucial su prevención. Comencemos con la prevención. Comencemos con lo más sencillo, que son la higiene, el uso de barreras y cómo podemos prevenir de forma más sencilla lo que son las infecciones respiratorias agudas. La primera es la higiene personal. Aunque parezca muy sencillo, el lavado de manos va a ser una de las prácticas que mayor beneficios nos otorgan. Aunque parezca sencillo, esta práctica va a ayudar a reducir hasta un 50% los casos de infecciones respiratorias. Así es, William. En este programa o durante todo el programa vamos a abordar lo que es o desglosar cada una de estas estrategias preventivas basadas en lo que son las guías oficiales de salud, enfocándonos lo que acabas de mencionar, ¿no? Lo que es en la higiene, la inmunización, el cuidado del entorno, y pues con el propósito de transformar el conocimiento teórico en acciones prácticas y efectivas, y de esta manera poder fortalecer el bienestar de toda la familia y de la persona, familia y comunidad huancabelicana. Exactamente, John. Otra práctica de higiene personal es cubrirse a la hora de estornudar, ¿no? Para evitar así que nosotros podamos contagiar a la otra persona mediante las gotas, ¿no? Que son uno de los medios más comunes por el cual se transmiten las enfermedades respiratorias agudas. Pero volviendo a lo que es el lavado de manos, John, explícanos cómo debe ser el correcto lavado de manos para que se evite la transmisión de enfermedades, ¿no? Exclusivamente hablando hoy de infecciones respiratorias agudas. Claro, mi estimado, la técnica correcta de lavado de manos no basta con solo mojar las manos, ¿no? O dar un salpicón con la agua. Y pues, como se menciona bien al inicio del programa, lo que es la clave está en el tiempo y la técnica. Las guías, lo que es del Ministerio de Salud del Perú y la OMS y entre otros órganos de la salud, así que especifican que la duración total del procedimiento debe ser de 40 a 60 segundos, y de esta manera se puede garantizar la eliminación efectiva de patógenos. Y pues no solo es con agua, sino con un jabón, ya puede ser en barra, en líquido o entre otros materiales o entre otras sustancias que puede tener, ¿no? Esto es en el tiempo, se toma
contar 2 veces el cumpleaños feliz, por otra manera, otra forma de decirlo, ¿no? Es una intervención de lo que es nuestro campo de la enfermería que aplicamos en casa para romper la cadena de infección por contacto, ya que las iras básicamente están involucradas por lo que son los virus y bacterias, y pues si cortamos con un simple lavado de manos ya estaríamos garantizando o comprometiendo de alguna otra forma nuestra salud. Claro, el proceso de lavado de manos consta de 11 pasos, ¿no? Según la OMS, las cuales deben seguirse estrictamente, ¿no? A veces nosotros de forma comunitaria no realizamos lo que son un lavado de manos deficiente, por así decirlo. Y bueno, debemos revisar estos pasos, ¿no? Que casi siempre están pegados en nuestro establecimiento de salud, ¿no? Que a veces pasamos por alto, ¿no? El fundamento de que el lavado de manos es una estrategia clave para evitar las infecciones respiratorias agudas es que se eliminan estos microorganismos por arrastre, ¿no? No lo eliminamos como tal, sino que dejamos que se escurra con el agua que lavamos, ¿no? De nuestras manos. Así evitamos el contacto, ¿no? Ya que nuestras manos son una de nuestras partes que más entra en contacto con diversas superficies. Y bueno, eso sería importante. Claro, mi estimado. Y también hacer lo que es en el segundo es el escudo de barrera, ¿no? Esto se refiere que como gestionamos las gotitas respiratorias, es decir, ya las iras, todas las enfermedades respiratorias, si se tose o estornuda, siempre se debe usar el antebrazo para poder cubrir y de esta manera que esas gotitas no se propaguen o se expandan, porque estos son los agentes donde podemos contagiar a los que más amamos, ¿no? Puede ser a nuestras madres, los padres, los hermanos, los hijos de nuestros hogares, y pues esto previene la dispersión del área de las gotitas que aportan el virus. Además, si estás enfermo, es crucial mantener la distancia física de al menos 1 metro con las demás personas, sobre todo con los que más amas. Claro, como mencioné también, nuestras manos entran en contacto con diversas superficies, ¿no? Y vamos acumulando constantemente microorganismos, ¿no? Y por ello es de vital importancia que no debemos tocarnos los ojos, la nariz y la boca, que es una de las vías por el que podemos adquirir esa infección, ¿no? Y llegar tal vez a una enfermedad más grave, ¿no? Hasta, bueno, compararlo con la neumonía, ¿no? Que es casi mortal, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más podrías agregar, mi estimado? Sí es, mi estimado. Lo que podríamos también usar como una barrera práctica, lo que nos acaba de dejar lo que es la pandemia, ¿no? El uso de las mascarillas, ya que en sí hay infinidades de enfermedades respiratorias donde sus signos y síntomas pueden ser similares, si bien al cabo no son de la misma patología o enfermedad que causa el daño. Pueden ser desde agudas hasta crónicas. Es por eso que la Organización Panamericana de Salud detalla que si se utiliza la mascarilla, debe cubrir la boca, nariz y la barbilla, sin dejar aberturas, ya que de esta manera no estaríamos permitiendo salir esas gotitas o al respirar los virus, ¿no? Nunca se debe tocar la parte externa de la mascarilla durante su uso. Al retirarla se debe hacer por las tiras, esas ligas que trae en las orejeras, y de esa manera ya se estaría evitando también nuevamente a contagiarse, ¿no? Lo que acaba de mencionar mi estimado colega. Y pues es obligatorio lavarse las manos antes y después de manipularla, ¿no? Si la mascarilla es de tela y se plantea reutilizar, se debe lavar con jabón
o detergente. De esta manera estaríamos eliminando los virus y preferiblemente con agua caliente antes de su siguiente uso, ¿no? Así es, mi estimado. Como saben, el uso de la mascarilla ha sido una estrategia clave en lo que es en la pandemia de COVID-19, ¿no? Y bueno, y sigue siendo una buena estrategia, ¿no?, para evitar lo que es una transmisión de infecciones respiratorias. Se debe, además, bueno, en resumen, ¿no?, se debe hacer higiene de manos rigurosa, ¿no?, que bueno, también es una de las prácticas que son las más importantes, aunque parezcan las más sencillas. También que evitar toser sin cubrirse, ¿no?, usar el codo, bueno, los brazos o un pañuelo para así evitar el contagio de la otra persona, ¿no?, porque prevenir no solo es protegerse uno mismo, sino proteger a los demás. Agua y ejercicio para mejorar nuestro rendimiento. Estás escuchando Salud Preventiva, el programa que te conecta con el poder de las plantas y la prevención. Estamos de vuelta en Salud Preventiva. Vamos a tocar lo que es ahora un tema más profundo, ¿no?, lo que es la inmunización, la nutrición y cómo los entornos seguros van a ser una predisposición para evitar adquirir infecciones respiratorias agudas. Así es, mi estimado. Las prioridades en lo que son la inmunización, tenemos lo que es en la vacunación, ¿no? Según el esquema regular nacional de la vacunación peruano, prioriza claramente a los grupos vulnerables. Estos van a incluir lo que son bebés de 6 meses a 11 meses, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades crónicas, especialmente la vacuna antineumocócica. Es administrar una dosis única en adultos mayores de 60 años y aquellos entre 5 y 59 años con morbilidad. Si bien se sabe que en los bebés ya según su esquema nacional de vacunación del Estado peruano, ya a los 6 meses ya empieza a recibir lo que son sus primeras dosis de la influenza, ¿no?, que también nos protege de una enfermedad respiratoria, que es de la gripe o comúnmente conocida, ya pues a los 7 meses de igual manera y a los 1 año. Y de esta manera estaríamos protegiendo ya más lo que son los más vulnerables, lo que es de los bebés, ¿no?, los que ya recién están adaptándose en su primer año de vida, y los niños menores de 5 años, ya que su potencia inmunológica estamos fortaleciendo, ya que son los más propensos a sufrir de estas enfermedades, y los adultos mayores que ya bajan su sistema inmunológico, y personas con comorbilidades crónicas, ya que ciertas enfermedades pueden ser oportunistas como las iras, y de esta manera atacar, ¿no?, lo que son a las personas. Así es, John. Cabe recalcar que cuando hablamos de la vacuna de la influenza, vamos a hablar en niños la vacuna de influenza pediátrica, ¿no?, que van a ser 2 dosis antes del año, ¿no?, y por ello es muy importante que nuestros niños vayan al control, ¿no?, a que se pongan las vacunas y estén al día con sus vacunas. Y además que la vacuna de influenza es una vacuna que se va a administrar anualmente, ¿no?, porque la influenza va a estar mutando y va fortaleciéndose, ¿no?, por así decirlo, y por ello es importante que cada año nosotros vayamos a vacunarnos, ¿no? Además, cabe mencionar que una de las formas de prevención también son la lactancia materna, la protección maternal, ¿no?, que bueno, hablando de vacunas también existe lo que es la vacuna DT
para embarazadas, ¿no? Lo que va a brindar una protección tanto al bebé como a la madre, ¿no? Esto se va a administrar en lo que es de 20 a las 36 semanas de gestación. Y es muy importante porque va a fortalecer el sistema inmune de la madre y va a generar anticuerpos para el bebé. Y así evitamos que el bebé esté vulnerable, ¿no? Durante su nacimiento y no espere a la influenza pediátrica a la DT que se va a administrar posteriormente, ¿no? Así es, mi estimado. Y cabe recalcar que para nuestras madres gestantes o los gestantes en general, hay ciertas vacunas que les va a proteger, de las cuales tenemos a la Tdap, que viene en otro caso, pero se menciona y de esta manera, ya que es una vacuna acelular, es decir, que no va a causar daño en sí al feto, y de esta manera estaríamos protegiendo también de otras enfermedades a lo que es al feto, ¿no? Ya al nacer, y se recomienda, como bien lo mencionó, de las 20 semanas hasta los 36. Y pues es crucial que nuestras madres también se alimenten de manera adecuada, y sobre todo cuando van a dar a luz o traer al mundo a un bebé, ¿no? Y pues cabe el riesgo de que los bebés son los más propensos de llegar a lo que son a UCI, ¿no? Sobre todo por las iras y, como es comúnmente conocida, la neumonía. Y la inmunidad nutricional hace que, como la lactancia materna junto con las demás vacunas, hace que juega un rol importante en lo que es en la inmunogenicidad de la madre, del niño y de personas de todas las edades, ¿no? Esa te recomienda promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ya que la lactancia materna también es como un tipo de vacuna, ya que estamos transmitiendo a través de ella nuestros genes inmunológicos y los protegemos, ¿no? A lo que es al bebé frente a agentes externos que quieren causar daño. Y esta práctica es esencial para proteger la lactancia de diversas enfermedades, incluidas las iras. Claro que sí. Los beneficios inmunológicos de la leche materna son que contienen diversas proteínas, además de contener nutrientes, células inmunes, factores biológicos que van a ayudar a fortalecer el sistema inmune. También contienen anticuerpos que van a ayudar a combatir estos agentes patógenos que van a ingresar al sistema de nuestros niños, ¿no? Entonces a las madres siempre se les ha ido recalcando, ¿no?, que la leche materna es la mejor proteína, el mejor alimento que se le puede brindar al bebé, ¿no?, que no se le puede cambiar por otro, que no se deben optar por fórmulas que no otorgan esos beneficios, que además de tener un beneficio inmunológico, también brinda otros beneficios como evitar la anemia, ¿no?, mejorar el coeficiente, mejorar el desenvolvimiento en clases, ¿no? Y se le ha ido recalcando a la madre que la leche materna es crucial para la protección de nuestro bebé. Y esto va fortaleciendo el sistema inmune de nuestros pequeños, y por ello es importante siempre optar por la lactancia materna exclusiva. Así es, mi estimado colega. También pasemos a hablar lo que es del entorno seguro, ¿no? El aire que respiramos, ya que es una parte esencial en la prevención y asegurar lo que es la calidad del aire, sobre todo en ambientes cerrados, sin ventilación o
aquellos ambientes que son posiblemente puedan llegar a ser sofocantes, ¿no? Y pues las guías de salud insisten en la necesidad de garantizar una ventilación adecuada en la habitación, ya que de esta manera se estaría renovando o restableciendo lo que es el oxígeno y eliminando el CO2 del ambiente. Para eso se recomienda lo que son abrir ventanas y pues diariamente permite la renovación del aire, ¿no? Reduciendo así su concentración de partículas contaminadas y pues de la carga viral suspendida en lo que es en el ambiente. Y de esta manera no estaríamos volviendo a respirar el mismo aire si ya estaría ventilado. Una de las formas también de prevención son que se evite el uso de contaminantes intradomiciliarios, ¿no? Como son el uso de ambientadores, ¿no? Ya que pueden provocar una irritación en el sistema respiratorio de nuestros niños, ¿no? Que puede agravar aún más los cuadros de iras, ¿no? Además que la mala calidad de aire interior puede causar o empeorar enfermedades respiratorias y evitar que se acumule humos, ¿no? en nuestros ambientes, ya que pueden también provocar irritación en las vías respiratorias. Así también el uso de productos con esencia o productos que usamos para ambientar, y bueno, evitar también uso de químicos, ¿no? que van a contribuir a la mala calidad del aire. Exactamente, mi estimado. Estas medidas adicionales de lo que es la ventilación es sumamente importante, ya ser consistente en otras fuentes de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades internas, y pues con el uso de estas estufas de gas para cocinar que con días altos de contaminación externa deberían evitarse en favor de enchufas eléctricas y la introducción de cómo freír o dorar la comida excesivamente, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos con más. Estás escuchando
doctor Juliano va a hacer una entrevista sobre lo que son las iras, ¿no? La prevención, sobre todo en este caso. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Buenos días nuevamente, gracias por la invitación. Respecto a la parte preventiva, para poder indicarles, ¿no?, cómo se puede prevenir las infecciones de respiración aguda, que es la forma más importante en la cual nos puede apoyar la comunidad. En este caso, la forma del tratamiento, la recuperación ya forma parte, ¿no?, de la atención médica e incluso hospitalaria que se puede dar en la comunidad. Doctor, aquí con mi compañero estábamos hablando acerca de, del lavado de manos, ¿no? Aunque parezca una práctica sencilla, no es de vital importancia, porque gracias a ello evitamos hasta un 50% de transmisión de enfermedades respiratorias agudas. Y queríamos profundizar un poco más, ¿no?, en cómo esta práctica va a ayudarnos a eso, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de por qué esta práctica es importante? Bueno, respecto al lavado de manos, no solamente previene enfermedades como respiratorias, sino que muchísimas más, que incluye a las enfermedades diarreicas, a las enfermedades infecciosas y muchas veces también la manipulación de los alimentos, que también forma parte de ello. Entonces el fundamento principal es el hecho de que nosotros, como mamíferos, como animales bípedos, estamos en constante contacto con todo lo que nos rodea. El hecho de dar la mano, el hecho de tocar algún instrumento, el hecho de tener a la mano el celular, estamos en constante manipulación de prácticamente todo lo que nos rodea, ¿no?, la forma en la cual nosotros interactuamos con la forma externa. Entonces, al momento de hacer eso, las partículas, microorganismos, virus, entre otros, está presente en las manos. Entonces, gracias al barrido que usamos con el jabón, con el agua y con una adecuada técnica y con un adecuado tiempo, podemos disminuir o barrer esos gérmenes, microorganismos, bacterias, entre otros, y disminuir la transferencia de un lugar a otro, lo que se conoce como un fómite, ¿no?, que es la forma de llevar de microorganismos de un lugar hacia otro, en este caso de una persona hacia otra persona. Ese es el fundamento principal. Ok, doctor. En el tiempo del lavado de manos, ¿de cuánto tiempo se recomienda según el establecimiento? Claro, en este caso el lavado de manos que nosotros estamos hablando es un lavado de manos en domiciliario, ¿no?, en casa, que nosotros nos referimos. Entonces nos brindan hasta 60 segundos o un minuto, lo cual tiene un intervalo de tiempos o un intervalo de pasos, que por lo general ya están definidos, son va desde el paso 1 hasta el paso 11, lo cual incluye el hecho de estar en contacto con el agua, el hecho de realizar una adecuada cobertura del jabón, que por lo general se debería usar jabón líquido, los pasos adecuados para lograr el lavado adecuado en todas las partes de la mano, y por último el enjuagar y el secado con un papel toalla, que muchas veces no es asequible en todas las familias, ¿no?, pero sí se debería de promover, ya que el secado es importante con un material descartable, porque de esa forma nos aseguramos que esos gérmenes se estén descartando, ¿no? No muchas veces es lo recomendable que se vea con una toalla o con algo reusable, pero si eso se va a lavar posterior a ello, sí se podría indicar, pero lo más importante es con un papel toalla descartable o desechable. Entonces esos pasos duran hasta 60 segundos, lo cual va a variar porque hay tipos de lavados, ¿no? En este caso estamos refiriendo a un lavado comunitario, que el tiempo prudente son 60 segundos, porque existen otros lavados que va a variar, pero el tiempo que nosotros estamos explicando a la comunidad, a su comunidad radial, es de 60 segundos que emplazo como promedio. Claro, ¿no? También el lavado comunitario, ¿no?, se ha llamado lavado corto, ¿no?, que son 3 tipos de lavado, ¿no?, como conocemos. Y también es enfatizar lo que es el uso de toallas desechables, ¿no?, ya que si usamos uno reusable va a estar acumulándose siempre esos microorganismos, ¿no? Y al final el lavado de manos va a ser ineficiente, ¿no?, ya que en lugar de estar desprendiendo toda la suciedad de los microorganismos, vamos a estar adheriendo más, ¿no? Otra pregunta que tengo es que,
la norma técnica de vacunación se menciona que, bueno, sobre la inmunización, ¿no?, a madres. ¿Y por qué es importante? Bueno, a madres que ya, bueno, embarazadas, ¿no? ¿Por qué es importante que se administre una vacuna, ¿no?, antes de que el bebé haya nacido? Bueno, dentro del esquema de vacunación, como ya nos está mencionando usted, hay por grupos etarios, y un grupo etario, en este caso más que un grupo etario o una forma, ¿no?, un grupo en específico son las gestantes, que de por sí también ya tienen inmunizaciones que son brindadas durante el periodo de gestación, pero en este caso se incorporan inmunizaciones asociadas, pero en realidad el esquema incluye a todos, pues, ¿no? O sea, no es por si es gestante o no es gestante, pero de por sí en el hecho de que sea gestante se incluyen en el caso de IPV, la influenza, también se le puede el DT, pero son vacunas que de por sí ya se encuentran dentro del esquema de vacunación, nada más que se ve si la gestante ha tenido o no ha tenido esa vacuna y se les puede indicar, pero de por sí en todo grupo etario sí se indican esas inmunizaciones. No el hecho de ser gestante va a ser un requisito como tal, sino en todo grupo etario. Ok, doctor. Quiero volver a lo que es en los lavados de mano, ¿no? Sobre todo en lo que es se recomienda lo que es el lavado con agua y jabón, y también hay el versus con el alcohol gel. En ese caso, ¿cuál es mejor para prevenir lo que es las iras? ¿El agua, jabón o el alcohol con gel? Ya, en este caso, de manera comunitaria y por el acceso, es fundamental el tener el agua y el jabón. En este caso el jabón en gel y en este caso el agua corriente o corriendo, pues, ¿no? Es decir, un flujo constante de agua. No es el hecho de tener un recipiente lleno de agua y lavar las manos en ese recipiente, no, sino que lo que nos menciona es de que tiene que ser un flujo constante de agua. ¿Y cómo lo obtenemos? A través de un caño, a través de fuentes, pero el agua tiene que estar fluyendo. Ahora, el versus con el alcohol en gel, que puede usarse como un desinfectante, en estos casos se puede usar en algunos aspectos, como cuáles, cuando no es factible el hecho de tener, pues, ¿no?, el acceso al jabón, al agua, en algunos casos. Por ejemplo, durante la atención en el centro de salud, nosotros podremos realizar la desinfección con agua, con jabón, con alcohol gel por algunos tiempos, puede ser de 3 a 5 tiempos, y nos recomienda después de ese tiempo realizar al menos un lavado con agua y con jabón. Podemos realizar un lavado con agua y con jabón, atender a 3, 4 o incluso hasta 5 pacientes, cada uno con la desinfección respectiva con alcohol en gel, y en el quinto sí o sí realizar un lavado con agua y con jabón, porque es solamente una desinfección en el caso del uso del alcohol gel, no es un lavado como tal. Ok, doctor. También estuvimos hablando de lo que son las medidas preventivas de lo que son el uso de barreras físicas, como el uso de la mascarilla, el ambiente, ¿no?, debe estar ventilado, entre otros aspectos. ¿Qué más nos podría mencionar sobre el uso de estos métodos o barreras físicas o ambientales para lo que es evitar, ¿no?, el contagio masivo de lo que son las iras de personas? Claro, bueno, en este caso es muy importante lo que he mencionado, ¿no? Cuando tenemos un pariente o una persona en casa que tiene una infección respiratoria, si nosotros tomamos las medidas, podemos prevenir que los demás componentes de la familia se enfermen. Sí se puede prevenir, pero se tienen que tomar esas medidas, como usted menciona. Uno de ellos es las formas físicas, ¿no? Una barrera física es la mascarilla. Y la mascarilla en realidad se usa para evitar que la persona siga transmitiendo, ¿no?, ya sea por el hecho de hablar, por el hecho de toser, las gotitas de flujo, que son las formas en las cuales se contagia. No necesariamente es para evitar, por eso es que la persona sana no de por sí no la usa, pues, no, sino quien la debe de usar es la persona que está con el proceso infeccioso. Ahora, respecto a la ventilación, también es importante, porque mediante ello
generamos un flujo corriente de aire, lo cual nos permite que el recambio del aire, y el recambio del aire asegura que las gotitas de flujo que contienen los microorganismos, los virus, las bacterias, no estén en ese ambiente. Entonces muchas veces también debemos de mejorar ello, porque no es un tema tanto de que el frío o el calor va a empeorar la enfermedad, sino que eso disminuye la posibilidad de infección. Entonces puede ser que el ambiente esté algo frío, pues no, porque no está cerrado, pero al menos vamos a disminuir esa concentración de microorganismos. Entonces también es importante. Otra cosa también importante, como ya lo hemos mencionado, es el lavado de manos y la desinfección constante de las superficies. Eso también nos va a permitir a nosotros evitar que al menos la persona que ha cogido alguna otra superficie pueda esta superficie estar cargada con esos microorganismos o la carga de la persona que está enferma. Entonces esas cosas son importantes, ¿no? Y con ello podemos disminuir. Claro, es muy muchas veces vemos, ¿no?, que cuando en el caso de que una persona esté mal en casa, ya todos se contagian, ya lo damos por hecho, pero sí se puede prevenir, sí es factible y sí es posible. Con esas medidas sí se puede disminuir ello. Doctor, tengo otra pregunta, ¿no? Respecto a, bueno, las iras son casi siempre estacionales, ¿no?, que siempre se van a dar en invierno, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones daría usted, ¿no?, para prevenir, bueno, específicamente en esa estación, ¿no? ¿Qué medidas se debe tomar, o bueno, por qué también se da más casos en esa estación, ¿no? El fundamento también. Claro, respecto al a su periodo, tienden a ser estacionales justamente por un motivo asociado a la disminución de la temperatura. Muchas veces la disminución de la temperatura hace que las personas tengan ambientes más cerrados, porque tienen un poco más de frío, que las personas se aglomeren en lugares, ¿no?, o estén en lugares un poco más cerrados. Entonces la aglomeración y el hecho de tener ambientes cerrados aumenta eso, aumenta el riesgo de infección. Y justamente ¿dónde se da? En los periodos más fríos. Entonces, como medida preventiva, se ha indicado o se realiza de manera preventiva lo que son la inmunización contra dos grandes microorganismos. Bueno, en el caso de las bacterias tenemos el neumococo, por eso es que se da una vacuna antineumocócica que se da de manera gratuita para el adulto mayor, para las personas que tienen factores de riesgo, en su centro de salud más cercano es totalmente gratuito, y la influenza, que también es estacional, se da una vez al año. Entonces esas dos medidas, que son las inmunizaciones, junto con mejorar los ambientes, disminuir la aglomeración, pueden disminuir esos niveles de infección. Bueno, para culminar queremos hablar acerca de los síntomas, ¿no?, de alerta, porque conocer también los síntomas es una forma de prevención, ¿no?, porque vamos a observar esos síntomas y vamos a actuar de manera correcta, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas que tenemos que observar, ¿no?, antes de que pase un estado más crítico? Bueno, estas iras. Bueno, respecto a ello, primero identificar que las infecciones respiratorias agudas de por sí tienen algo en común, que son el malestar general, la sensación de alza térmica, que algunas veces se puede cuantificar como fiebre, aparte también la odinofagia, ¿no?, que genera el malestar al momento de hablar, al momento de pasar alimentos, ya sean sólidos, líquidos, y asociado a ello puede, como no puede haber la rinorrea, lo que nosotros comúnmente vemos, bueno, como la coriza, o que está con bastante flujo nasal, y asociado a ello la presencia de tos. Entonces estos síntomas de por sí pueden ser leves, moderados o en algunos casos severos. Entonces lo que nosotros debemos de reconocer es si tenemos un familiar con una infección respiratoria aguda, podemos acudir al centro de salud más cercano si es cierto, y con mucho más motivo si se trata de grupos etarios extremos, como son los lactantes, los neonatos, los adultos mayores, porque son en aquellos donde los síntomas no van a ser ni leves ni moderados, sino pueden llevar a ser severos.
¿Y cómo yo voy a reconocer casos severos? Justamente con un aumento, ¿no? Un incremento súbito de la temperatura, dificultad para respirar, muchas veces tienen dificultad, ¿no? Entonces muchas veces no pueden mantenerse de manera estable. Entonces en esos casos sí o sí se debe de actuar, ¿no? Y asociado a ello también un malestar muy intenso. Entonces de por sí el hecho de que tenga una infección respiratoria aguda ya debe ser evaluado en un centro de salud, porque también es una enfermedad de notificación y tenemos que notificarla de esa manera censal y tener al menos tener una numeración de esa forma, ya sea semanal o mensual. Pero si de por sí presenta esos síntomas, con mucha más razón. Entonces lo que tenemos es evitar llegar a esos síntomas, pero reconocer los síntomas más tempranos son ellos, pues, ¿no? Los que ya hemos mencionado, y evitar que lleguen a cuadros severos. Ok, doctor. Síntesis estratégica ya para ir culminando lo que es este espacio de entrevista. Los que es las 4 reglas de oro, ¿no? Lo que es importante para la prevención de las iras, lo que recomienda los órganos de la salud, pues como es la inmunización completa y oportuna, una higiene rigurosa y el fortalecimiento inmunológico infantil, y lo que acaba de explicarnos, lo que es la vigilancia activa. Sí, para ya ir culminando, nos podría dar una recomendación, sobre todo para las madres gestantes, sobre todo en esta época de friaje que se acerca, ¿no?, en la región huancavelica. Claro, respecto a las gestantes, todas las gestantes, bueno, no solamente aquí en Huancavelica, sino en el Perú, cuentan con un control prenatal. Entonces ellos cuentan con un control prenatal, con un número de una fecha indicada en la cual tienen que acudir a su control. Y si antes de su control presentan molestias, no hay ningún problema, ellas pueden acercarse al centro de salud más cercano para que puedan indicarle qué molestias presentan. Entonces respecto a ello, se tiene un control estricto en el cual se monitorizan sus funciones vitales, su estado actual y también su nivel de su inmunización, las inmunizaciones que cuenta la gestante. Entonces de esa parte, toda gestante que se encuentre en un monitoreo, ella tiene ya le han explicado, ya le han explicado previamente para que pueda acercarse, ¿no?, y pueda ser evaluada en un centro de salud. Pero respecto a ello, ellas ya están concientizadas, incluso desde el primer momento en que se hace el primer control prenatal, se les explica, se les orienta para evitar algún grado de complicación. Y respecto a los demás grupos etarios, creo que lo más importante, ¿no?, higiene de manos, inmunización, y que se acudan al centro de salud más cercano y evaluar, ¿no?, cómo se encuentran para evitar complicaciones a posterior. Ok, gracias, doctor. Bueno, para culminar, ¿no?, una pequeña frase, ¿no? La prevención de las iras no es una tarea individual, que sino es un acto de responsabilidad y es una tarea comunitaria. Y bueno, todas estas acciones van a ayudar a crear un escudo comunitario, ¿no?, donde protegemos a los demás y los demás nos protegen, ¿no?, gracias a todas estas acciones que nosotros vamos a hacer tanto por nosotros como por los demás, ¿no? Bueno, esto sería todo por hoy. Sintonícenos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Cuidando mi mente y cuerpo, el templo de Dios que sé. Estás escuchando Salud Preventiva. El programa